Hola y bienvenidos a todos al episodio número 32. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com. Si te gusta el podcast y quieres ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estoy grabando este episodio un poco apurado porque en realidad no tengo mucho tiempo, estoy con muchas cosas esta semana. Aunque en realidad tengo que decir que hay menos clases, o sea, tengo menos clases en este periodo porque, como todos saben, en el hemisferio norte es el verano, ya comenzó el verano, así que es normal que en este periodo de junio, julio, los profes de idiomas tenemos menos clases, pero bueno, yo en realidad tengo muchas otras cosas, como saben, todavía estoy con la universidad, estoy terminando mi trabajo final. Estoy con el podcast, estoy con el club de conversación, entonces bueno, yo siempre sigo muy ocupado, como todos saben. Ya estoy en Córdoba, ya volví a Córdoba, así que bueno, ya estoy otra vez con mi rutina. Pude descansar un poco en mi casa, pero bueno, siempre continúo, ocupado. Así que bueno, hoy tenemos un nuevo episodio del podcast y quería decirles antes de empezar con este episodio que como siempre nos pueden seguir en Instagram, ¿sí? Y también pueden formar parte del grupo de conversación del podcast, ¿sí? Creo que hay 1 o 2 lugares disponibles porque ya somos bastantes, así que probablemente en el futuro habrá nuevos lugares. Así que te invito a participar, ¿sí? Todos los días no, todas las semanas hablamos sobre un tema específico, ¿sí? Y creo que está bastante entretenido, ¿sí? Podés conocer a nuevas personas y bueno, también, ¿por qué no? Practicar tu español conmigo y otros miembros. Así que si te gustaría, por un precio muy bajo al mes, puedo participar del club de conversación. Te voy a dejar el link de Patreon, ¿sí? Que es nuestro canal de suscripción, para que puedas suscribirte a esta oportunidad, ¿sí? De practicar tu español conmigo y otros miembros. Bueno, y como siempre, hoy tenemos un nuevo episodio y un episodio, como a mí me gusta hacer, natural, ¿sí? Espontáneo, ¿sí? Si bien yo tengo una idea en mente de lo que quiero hacer, como siempre les digo, es algo natural y es algo... me parece que es un español para que ustedes puedan sentir un verdadero español, un español natural, ¿sí? Como hablaría cualquier hispanohablante o cualquier argentino. Hoy tenemos un episodio que habla sobre un tema que me parece muy interesante y ¿por qué les traigo este tema? Porque, como todos saben, yo soy tutor de español y hablo con muchísimos estudiantes todos los días y a veces surgen temas que me parecen muy interesantes porque desde mi perspectiva, digamos, viviendo en Argentina, viviendo en Sudamérica, hay cosas que nunca me había dado cuenta antes, ¿sí? O cosas que directamente no sabía. Entonces, antes de empezar el episodio, les voy a contar un poco de por qué decidí hacer este episodio. Les voy a decir que hace muchos meses, creo que fue el año pasado, yo tuve una clase con un estudiante de Brasil, que él vive en la ciudad de São Paulo. Pero me contó algunas cosas sobre la ciudad de Río de Janeiro. Todos conocen, una ciudad muy famosa en Brasil. Y como todos saben, en Río de Janeiro y también como en muchas ciudades de Latinoamérica, hay barrios que son barrios informales, ¿sí? Son barrios muy pobres, ¿sí? Donde hay muchísima pobreza, pero pobreza extrema. Y en estos barrios, ¿sí? Que en Brasil se llaman favelas, viven muchísimas personas y como Río es una ciudad muy turística a nivel mundial, es una ciudad, podemos decir, internacional, ¿sí? Recibe cada año muchísimos extranjeros.
hay extranjeros que están interesados en conocer estos barrios, ¿sí? Porque obviamente en casi todos los países del mundo hay pobreza, podríamos decir todos los países. Yo no sé si hay un país que no tenga pobreza, en este momento no lo sé, pero yo diría que en todos los países hay pobreza, pero la pobreza de, por ejemplo, la pobreza de Brasil no es la misma pobreza que la pobreza de Noruega, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Todos sabemos que no estamos hablando del mismo nivel de pobreza. Entonces hay extranjeros, ¿sí? De países generalmente ricos, ¿sí? De Europa o Estados Unidos o Canadá o Australia, que encuentran estos lugares como lugares turísticos o lugares que son de interés turístico, ¿sí? Les parece interesante, les parece curioso entrar a esta realidad social. Y uno como latinoamericano, o sea, yo como una persona que nací en Argentina y que vive en Argentina, a esto le parece una cosa muy rara, ¿sí? Porque para nosotros, desde nuestra perspectiva, es algo que, a ver, la pobreza que se ve en este tipo de lugares es algo que podemos ver, no todos los días, pero depende de dónde vivamos, es algo que vemos, ¿sí? Es algo que se ve. Entonces, para nosotros, este tipo de lugares es algo que evitamos, o sea, evitamos entrar a este tipo de lugares. A mí nunca se me pasaría por la cabeza, ¿sí? ¿Saben qué significa cuando una persona dice no se me pasaría por la cabeza, ¿sí? Que una cosa se te pase por la cabeza significa imaginarse, ¿sí? A mí nunca se me imaginaría hacer eso, ¿sí? A mí nunca se me pasaría por la cabeza entrar a este tipo de barrios, ¿sí? En Argentina este tipo de barrios se llaman villas, ¿sí? Las villas. En Brasil le dicen favelas. Obviamente a mí ni a ninguno de los argentinos ni latinoamericanos se le imaginaría entrar a este tipo de barrio porque todos sabemos que pueden ser muy peligrosos, pero peligrosos, o sea, te pueden matar básicamente entrando ahí. Y es curioso, es muy interesante, digamos, me parece muy interesante encontrar la causa, o sea, por qué, cómo nació todo esto del turismo, ¿no? El turismo, eh, acá en esta página web que encontré dice turismo villero, ¿sí? Haciendo relación a las villas, pero probablemente tenga otro nombre en Brasil, bueno, no sé, no hablo portugués, pero vamos a decirle turismo villero. Me parece muy interesante y bueno, claramente yo puedo imaginarme cuál es la causa, digamos, por qué las personas quieren entrar. Porque obviamente yo sé que este tipo de barrios no existe en Europa, no es una realidad que exista, digamos. Como dije antes, hay pobreza en Europa, pero obviamente no es la misma pobreza, no es el mismo tipo de pobreza. Entonces hoy quiero traerles este episodio y quiero que veamos juntos, ¿sí? Que veamos juntos por qué, o sea, cómo nació todo esto, quiénes están detrás y bueno, cómo es, ¿no? Cómo es entrar a este tipo de barrios, cómo se organizan estos tours, ¿sí? Cuánto cuestan, ¿sí? Porque también es interesante saber el precio. Y bueno, yo les voy a decir el precio, pero yo no sé si ustedes van a querer en realidad entrar a este tipo de barrios. Puede ser que sí, puede haber personas que están escuchando esto y dicen a mí me parecería interesante. Puede haber personas que no, pero bueno, me parece un tema interesante, así que bueno, eso vamos a ver en este episodio. Si les parece interesante, pueden continuar escuchando y bueno, ahí vamos. Pero antes de comenzar el episodio, vamos a preguntarle a ChatGPT, ¿sí? Que nos defina qué es una favela, ¿sí? O qué es una villa, ¿sí? Para que los que no saben tengan una mejor idea, ¿sí? De lo que vamos a hablar en este episodio. Y ChatGPT dice, las villas miserias o favelas son asentamientos informales que se encuentran principalmente en América Latina. Un asentamiento es como, digamos, es cuando las personas deciden, digamos, instalarse en un lugar, ¿sí? De forma informal, ¿sí? Generalmente cuando una persona vive en una casa o vive en un edificio, ¿sí? Todo eso obviamente se hace de manera formal, ¿sí? La construcción de la casa, primero hay que comprar lo que es el terreno, si queremos comprar un departamento, bueno, todo eso tiene una formalidad, ¿sí?
En estos asentamientos informales, las personas simplemente construyen sus casas sin ninguna regulación del gobierno, ¿sí? Entonces se llama asentamiento informal a este tipo de lugares, ¿sí? Estas son áreas urbanas, ¿sí? Marginadas, es decir, muy pobres, que se caracterizan por tener casas muy precarias, ¿sí? Muy pobres, con una falta de infraestructura básica, ¿sí? Muchas veces no tienen agua, no tienen gas, no tienen luz, ¿sí? Pero buscan la manera de poder sobrevivir, ¿sí? De la mejor forma, ¿sí? Las favelas son estos asentamientos informales que se encuentran en Brasil, especialmente en zonas urbanas como la ciudad de Río de Janeiro o São Paulo, ¿sí? El término favela se originó en la década del 1890 y se cree que proviene de una planta llamada favela, que era abundante, ¿sí? Que había muchas de este tipo de plantas en ese área, ¿sí? Como ustedes saben, Río de Janeiro es una ciudad que está completa, digamos, está en el medio de la naturaleza. Yo no conozco Río de Janeiro, pero he visto fotos y seguramente ustedes también. Entonces, bueno, esa es la historia, sí, se llaman favelas porque en ese área se encontraban este tipo de plantas. Y bueno, eso es básicamente una favela o una villa, que es el tema, digamos, de lo que vamos a hablar hoy. En las diferentes ciudades de países del tercer mundo, como en Latinoamérica, ¿sí? Está creciendo esta oferta de estos tours que se hacen en los barrios pobres. Generalmente los más interesados son los turistas extranjeros de países ricos, principalmente para conocer cómo se vive en estos lugares, para ver su arquitectura y cómo las personas viven y qué costumbres tienen. Por unos 70 reales, según esta página web, los visitantes pueden conocer, ¿sí? A través de un tour turístico, de un guía turístico, la favela, ¿sí? Una de las diferentes favelas, seguramente una de las más conocidas, alberga diferentes turistas cada año para que conozcan cómo es vivir en este tipo de barrios. A mí me parece algo interesante, porque nunca, como dije antes, nunca me hubiera imaginado que existía esto hasta que mi estudiante de Brasil me lo dijo. Por eso para mí esta profesión de tutor de español o profesor de español es súper interesante porque o sea, uno puede conocer tantos aspectos del mundo, ¿no? O sea, cosas que antes no sabía y bueno, sé muchísimo. Así que bueno, me parece súper interesante esto y no sé, me parece para mí muy loco que haya personas que quieran pagar para entrar, pero bueno, creo que es entendible, ¿no? Si estas realidades no existen en tu país, seguramente a ustedes les parece como algo exótico. Pero atención porque Brasil y América Latina no es el único lugar del mundo donde se están ofreciendo estos tours, ¿sí? Por ejemplo, en Jakarta, la ciudad capital de Indonesia, este tipo de tours también existen y buscan que los turistas se conecten con personas que llevan una vida mucho menos privilegiada, obviamente, mucho menos costosa, ¿sí? Estas empresas ofrecen un paseo por los diferentes barrios, ¿sí? Estos barrios precarios o que albergan diferentes tipos de pobreza, para que los turistas conozcan la verdadera Jakarta, ¿sí? Y se introduzcan, digamos, en el estilo de vida de este tipo de personas, ¿sí? También, por ejemplo, en Sudáfrica también existen este tipo de barrios. En la India, ¿sí? En Bombay, en la ciudad india de Bombay, también hay turistas, ¿sí? Que contratan este tipo de agencias turísticas para hacer este tipo de tours. Así que vemos que no es una realidad solamente de América Latina, sino en los diferentes países del tercer mundo. Se puede ver también que no solamente, digamos, hay un negocio con esto de los tours turísticos, sino que también se aprovecha, ¿no? Que hay extranjeros y la gente del lugar aprovecha para, digamos, vender productos, como por ejemplo souvenirs, ¿sí? Para que los turistas se lleven a su casa. Y bueno, tener la oportunidad de comprar un regalo para llevarle a un ser querido. Pero vamos a ver ahora específicamente cómo funciona esto en Argentina, ¿no? Porque en Argentina, como dije antes, también
existen este tipo de barrios, principalmente en las ciudades más grandes, como Buenos Aires, la capital. Pero como dije antes, no se llaman favelas, sino que se llaman villas, ¿sí? Y una de las más famosas, una de las villas más famosas en la ciudad de Buenos Aires, es la Villa 31, ¿sí? Y según este artículo, estas caminatas, estos tours, ¿sí? Digamos, nacieron con el objetivo de dar un poco de visibilidad al barrio, ¿sí? Dar visibilidad a algo significa como hacerlo visible, ¿sí? Hacer visible una cosa, ¿sí? Porque muchas veces hay muchos prejuicios, hay muchos estereotipos sobre este tipo de barrios y hay personas que en realidad no saben cómo es, no conocen este tipo de realidad, ¿sí? O hay personas, ¿no?, que se imaginan que, no sé, que en Buenos Aires, por ejemplo, no existen este tipo de barrios o que tal vez tienen otra imagen, ¿no? O personas que no saben que existen este tipo de barrios, entonces simplemente este tour hace que este tipo de zonas se conozcan y también los turistas puedan, digamos, entrar y conocer la realidad. Para darles un ejemplo, el tour en la Villa 31 de Buenos Aires dura aproximadamente entre 2 y 3 horas, ¿sí? Y te cuentan principalmente la historia del barrio, cómo nació, ¿sí? Cuáles son sus lugares emblemáticos, cómo es la gente que vive en este tipo de lugares, la diversidad cultural que hay y regional, porque en este tipo de barrios principalmente podemos encontrar, obviamente, argentinos, pero también hay muchas personas de otros países de Sudamérica, como Perú, Brasil, seguramente, Colombia, Venezuela, ¿sí? Hay otras personas de Latinoamérica que viven en este tipo de barrios, entonces, obviamente, hay una diversidad cultural muy grande. También su gastronomía y su cultura, ¿sí? Y según este artículo, los paseos se hacen los domingos, ¿sí? Cuando se logra completar un grupo de 15 a 20 personas. Y bueno, es básicamente eso. Es como para que la persona conozca, digamos, la cultura, ¿no? La cultura del barrio, la historia, pero siempre, digamos, en contacto, ¿no?, con un guía turístico, ¿no? No es que estas personas van solas a este tipo de barrios, ¿sí? Probablemente haya turistas que quieren ir solos, yo no sé. Lo que me dijo este estudiante de Brasil es que un chico no me acuerdo de qué país era, pero entró fue en taxi, ¿no? Se tomó un taxi desde el centro de Río de Janeiro y le dijo al taxista: quiero ir a esta favela. Y el taxista estaba como sorprendido porque nunca le había pasado eso. Generalmente, como digo antes, siempre van con tours, siempre van con personas que conocen el lugar, pero este chico quería ir solo. Entonces el taxista le dijo que no, que era muy peligroso y tampoco para los taxistas, esto es muy interesante, los taxistas tampoco pueden ir a este tipo de lugares, ¿sí? No están autorizados para ir a este tipo de barrios por lo peligroso que es. Entonces, obviamente el taxista no lo dejó ir, lo dejó cerca, ¿sí? Lo dejó cerca del barrio, pero no pudo entrar, digamos, no pudo llegar al barrio. Y esto sí me parece muy loco, ¿no? Que los turistas quieran ir solos a este tipo de zonas que no conocen y que claramente, siendo turista, digamos, me imagino, no sé, un noruego o un estadounidense totalmente blanco, rubio, con ojos celestes y con no sé, una mochila totalmente, un estereotipo turístico de un turista promedio. Obviamente, como decimos en español, es carne fresca. Esto quiere decir que probablemente algo le pase, o sea, le van a robar o no sé. Obviamente espero que no, pero a ver, para nosotros es algo obvio, más que nada que obvio, pero para estas personas obviamente no se imaginan lo que hay y lo que pasa ahí adentro. Además, también, como dice el artículo, es una forma de, digamos, que el barrio tenga un poco de, no solamente visibilidad, sino que también se mueva un poco la economía, ¿no? Porque con este tipo de tours surgen los mercados informales, ¿no? Digamos, pueden vender cosas, pueden vender productos, ¿sí? Siempre y cuando los tours sean, ¿no?, turísticos, ¿no? Porque, a ver, yo no conozco la Villa 31 de Buenos Aires, pero yo sé que está más o menos integrada a la ciudad, sí se puede entrar.
Hay, por ejemplo, servicio de electricidad. Creo que hay, no sé si tienen luz, no, eso no lo puedo decir, pero sí tienen electricidad y, digamos, está más o menos conectada la ciudad, se está tratando de urbanizar este barrio, pero yo no sé cómo es la situación en Río de Janeiro. Yo creo que la situación es un poco peor y los barrios no son muy accesibles de llegar porque están como arriba de la montaña, ¿no? Entonces, no es tan fácil. Yo les recomiendo que si ustedes están interesados en conocer este tipo de realidades o barrios, me parece algo interesante porque seguramente para ustedes no es algo, es algo nuevo que nunca vieron y que jamás, digamos, podrán ver en sus países. Pero obviamente yo les recomiendo que no vayan solos principalmente y que también tengan en consideración de ir con un guía turístico, ¿sí? Una persona que conozca el lugar, que sea de la ciudad, que les sepa, digamos, explicar cómo funciona el barrio, cómo llegar. Yo sé que obviamente tienen que pagar, pero pienso que es mejor pagar un poco de plata antes que les pase algo, que les roben, que mueran. Bueno, no quiero ser muy dramático, pero en realidad esto es la realidad. O sea, en este tipo de barrios pueden pasar cosas muy peligrosas y principalmente en Brasil, que en Brasil tiene una tasa de criminalidad muy alta. No sé si es superior a Argentina, pero creo que sí. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque, como dije antes, la realidad de América Latina no es la misma que el tipo de pobreza que pueden tener en Estados Unidos o en Europa. Entonces hay que tener en cuenta esto y también hay que ver dónde nos metemos, ¿sí? Dónde entramos, ¿sí? Porque mm, podemos estar en riesgo, ¿sí? Podemos tener una situación muy peligrosa en este tipo de barrios. Así que yo les recomiendo buscar información, ver cuáles son las zonas seguras, ¿sí? Y obviamente siempre consultar con personas de la zona o, si pueden aún mejor, consultar con un guía turístico, ¿sí? Para que los oriente y para que puedan ir en grupo y bueno, que no haya un peligro, ¿sí? Pero de más está decir que, como siempre, en todas las ciudades del mundo te pueden robar y que en cualquier barrio, incluso el más rico, si ustedes están en el centro, también te pueden robar. O sea, pero obviamente en este tipo de barrios tenés más probabilidades de que te roben, de que, bueno, no sé qué te puede pasar, pero bueno, eso. Les recomiendo que tengan cuidado y que si quieren ir a este tipo de barrios lo hagan con una persona capacitada y que esté, digamos, que sepa de la zona. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el episodio y bueno, esa fue una de las realidades que tenemos en América Latina, pero me pareció interesante buscar información sobre este tipo de tours, ¿sí? Y bueno, darle la recomendación de que si vienen lo hagan con precaución, ¿sí? Así que espero que les haya parecido interesante y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias. Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Para más información visita el sitio web www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com o también nos podés encontrar en Instagram con el nombre The Pocket Spanish Podcast.